continuidad de una función. Miren, estoy grabando. Acá estoy sin la pizarra. Déjenme enchufar la pizarra. Lápiz. Esta cuestión tiene el lápiz. Alguien me dijo por ahí que esta punta se cambiaba. Estos lápiz de pizarra electrónica. ¿Alguien sabe eso? Las puntas no el lápiz completo, porque el lápiz completo es lo que hay. Hay que averiguar por ahí. Así que le dijeron que no, señor Piñera, en el Tribunal Constitucional. Pobre Piñera, no puede estar más solo. Ya, tema de otra conversación. Continuidad, miren, el concepto de continuidad, obviamente nosotros vamos a ver el concepto matemático, el concepto de una función continua. Ya, el concepto de continuidad en todo caso es como, o sea, si yo le dijera, por ejemplo, mire, si usted estuviera en la pizarra y yo le digo continua, toma el lápiz y dibuja, decir, pum, ni un problema. O alguien podría dibujar también, ¿no es cierto? Ningún problema. Y si yo le pidiera, a ver, dibuje una línea discontinua, entonces alguien podría decir es que una línea discontinua es porque pasan a haber dos líneas. Y tiene toda la razón. Por ejemplo, una línea discontinua podría ser esta, en rojo. Así. Esa línea en rojo es claramente discontinua. ¿Sí o no? Alguien podrá decir que entonces hay dos líneas continuas. Ya, sí, también puede ser. ¿Sí? Pero como una sola, hay una discontinuidad, hay una interrupción. Ya, la ley del tránsito dice que cuando usted va por la calle manejando un automóvil, si al medio de las dos pistas, se supone que esa pista va para allá, que esa pista va para allá. Si usted va manejando y al medio hay línea continua, está estrictamente prohibido adelantar. ¿Sí o no? Así es el reglamento de tránsito. Si hay línea continua, está estrictamente prohibido adelantar. ¿Cómo tiene que ser la línea para que usted pueda adelantar? Y el mismo reglamento de tránsito lo dice, tiene que ser discontinua. Ahí está la línea discontinua. Tiene interrupciones. Para poder pintar esto, tengo que levantar la brocha. Pinto ahí, levanto la brocha, pinto ahí, levanto la brocha, pinto ahí. ¿Ya? Para dibujar estas líneas continuas, no hay que levantar el lápiz en ningún momento. Ya, eso va a ser para mí función continua, así bien. Claro, matemáticamente todo se complica porque el gráfico no es fácil hacerlo. Tengo que cerrar esta cuestión. Cuando falla. Ya, momento. Ahora sí. Ya, así que eso es lo que voy a definir a continuación. Cuando una función y igual f de x es continua. Ahora, yo voy a ver continuidad en un punto. ¿Ya? En un punto. Pero si la curva es continua en todos los puntos, es porque la función entera es continua. Ya miren, vamos a la definición y vamos a ejemplos y ahí vamos a ir aclarando todo. Y les voy a ir mostrando siempre gráficos para que sea mucho más fácil entender esto. Aquí, miren. Continuidad de una función. Dice la definición. Se dice que una función y igual f de x es continua en x igual a x0 si cumple estas tres condiciones. Ya, para que sea continua en x igual x0, x0 es cualquier valor de la variable x. Puede ser en x igual 1, puede ser en x igual 2, en x igual menos 1, en x igual 0. x0 es cualquier valor de la variable x. Primera condición. El x0 debe tener imagen. El x0 debe tener imagen. Eso es lo que dice aquí la condición número 1.
la función en x0 debe estar definida, debe dar un resultado. La función en x0 tiene que dar 3, o tiene que dar -1, o tiene que dar 0, pero tiene que dar un resultado. ¿Ya? Segunda condición, el límite de la función f de x, cuando x tiende a x0 por la izquierda y por la derecha, debe existir. El límite debe existir. ¿Ya? Cuando yo calcule el límite, tiene que dar un número como resultado. Y tercera condición, ya que existe el límite y ya que existe la imagen, la tercera condición junta las dos primeras. El límite debe ser igual a la imagen. Y con eso yo me aseguro que la función en ese punto va a ser continua. Si tiene imagen, si tiene límite y si el límite es igual a la imagen. Una de estas condiciones que no se cumpla, cualquiera de las tres que no se cumpla, dice aquí esto último, se dirá que la función f de x es discontinua en x igual a x0. Ya tiene una interrupción ahí. Ya basta que una no se cumpla. Así que repito, la definición es bien clara. Vamos a... Miren, por ejemplo, yo les voy a mostrar unos gráficos a continuación, pero son gráficos de funciones discontinuas. ¿Ya? Entonces yo quiero ver pero aquí en un gráfico continuo todo se cumple. Entonces ahí, claro, miren, ¿dónde estoy viendo? Aquí, propiedades. Agrandemos la pizarra. Si yo tuviera este gráfico de una función continua, este gráfico, que era eje eje X, ¿no es cierto? Y supongamos que la gráfica de una función y que es continua es así. Continua. Esta es la gráfica de la función f de x. Entonces, por ejemplo, que x0 valga, no sé, 2. Aquí está el 2. Entonces, aquí en 2, ¿la función es continua? Sí, porque cumple la primera condición, tiene imagen el 2, sí, este punto está. Supongamos que ese valor es el 3. Sí, tiene imagen. Estamos analizando en x igual 2. ¿Tiene límite la función cuando x tiende a 2? A ver, veamos por la izquierda. La gráfica por la izquierda converge a ese punto. Y por la derecha de 2, a ver la gráfica por la derecha de 2, sí, converge al mismo punto. ¿Y qué punto es ese? El 3. Y ocurre que el límite es igual a la imagen, sí, los dos dan 3. Se cumple la primera, se cumple la segunda y se cumple la tercera. Por lo tanto, en este punto, la función es continua. Claro, porque ahí no ocurre nada extraño. No como esto, por ejemplo, miren. Otro gráfico. Pero ahora discontinuo. ¿Por qué es discontinuo este gráfico? A ver. Muy parecido al gráfico. Ya, recuerden, cuando yo dibuje en un gráfico un círculo en blanco, o aquí, exageradamente grande, es para dejar en claro que ese valor, ese punto, no está. Este punto no está en la gráfica. Ya no está. Discontinuo, ¿no es cierto? Porque miren, yo voy graficando con el lápiz, y llego aquí y estoy obligado a levantar el lápiz, saltarme este punto y seguir graficando. Aquí hay una discontinuidad en 2. ¿Pero por qué motivo? ¿Cuál condición no cumple? ¿Cumple la primera condición? ¿El 2 tiene imagen? ¿Hay algún punto de la gráfica en esta vertical? No.
porque justamente el punto que ahí estaba se sacó, y ahí se produjo la discontinuidad. Por lo tanto, el 2 no tiene imagen, no existe imagen. Y por lo tanto, f es discontinua. ¿No? Porque no tiene imagen. Hay una discontinuidad. Pero miren, si cumplía la segunda. ¿Tiene límite la función cuando x tiende al 2? A ver, por la izquierda de 2, la gráfica, 2 puntos, se van acercando a dónde? A ese. Y por la derecha de 2, la gráfica, ¿hacia dónde se va acercando? Al mismo punto. ¿Y qué punto es este? El 3. Sí tenía límite, pero no tiene imagen. Por lo tanto, es discontinuo. Ya, yo les puedo mostrar otra que sí tenga imagen, pero no tenga límite. Bueno, se los quería mostrar en los gráficos que vienen a continuación, pero aquí ya me emocioné ahí y ya lo estoy haciendo yo, los gráficos de las flores. Pero para que después se entiendan mejor los gráficos que voy a mostrar. Mira, aquí yo les puedo mostrar otra función discontinua que sí tenga imagen, pero que no tenga límite. Aquí, en el mismo valor 2, donde se produce el problema aquí. Mire, supongamos que la gráfica es así. Ese punto sí está, sí pertenece a la gráfica. En cambio, ese no está. Ya, esta es la gráfica de una función f, que claramente también es discontinua, porque para dibujar esto, yo estoy dibujando, voy dibujando, llego a este punto, incluyo este punto, supongamos que este es el 3. Pero de aquí se produce la discontinuidad. Me salto al punto que está aquí abajo, este punto no pertenece a la gráfica. Después del punto, continúa una gráfica de funciones. Y supongamos que este valor de I es 1. Entonces yo les pregunto, ¿es discontinua, sí o no? ¿Pero por qué motivo? A ver, ¿tiene imagen el 2? En esta vertical, ¿hay algún punto de la gráfica? Sí, está remarcado. Esto significa que el punto sí está, y esto significa que este punto no está. Sí está, sí hay un punto en la gráfica, aquí arriba. ¿Dónde? ¿Cuánto es? 3. La imagen de 2 es 3. ¿Ya? Segunda condición, ¿tiene límite? En torno al 2. A ver, por la izquierda de 2, la gráfica por la izquierda de 2 se acerca a este punto. Y por la derecha de 2 se acerca al mismo punto, no. Por la derecha de 2, la gráfica es a otro punto. La función no tiene límite. Los límites laterales son distintos. El límite por la izquierda es 3 y el límite por la derecha es 1. Por lo tanto, el límite no tiene. No converge. No se produce esto. Convergencia. No existe límite, por lo tanto, f discontinua en x igual 2. Pero discontinua por otro motivo, porque no tiene límite. Y miren, la aprovecho a mostrar al tiro el tercer gráfico, el mismo tercer gráfico que les quería mostrar allá en la diapositiva, ya que lo hice aquí. Les voy a mostrar otro gráfico, también discontinuo. Aquí les mostré uno continuo donde no hay mucho que explicar, porque todas se cumplen. Aquí hay un gráfico que es discontinuo en 2, porque no cumple la primera condición. El 2 no tiene imagen. Sí tenía límite, sí tiene límite, pero no tiene imagen, así que igual es discontinuo. Aquí hay otro dibujo, otro gráfico, de una función discontinua en 2, pero por otro motivo. Aquí el 2 sí tiene imagen, aquí no tenía. Aquí sí tiene imagen. Pero lo que no tiene es límite. Lo que esto sí tenía, acá no tiene el límite. Por lo tanto, es discontinuo en 2. Y miren este último gráfico. También discontinuo, pero por otro motivo. Supongamos que el gráfico es así. Eje Y, eje X, y esta es la gráfica. Aquí está el punto en cuestión, el 2.
donde se va a producir la discontinuidad. Pero por otro motivo, miren. Así es la gráfica. Supongamos que es así. Pero que le falta este punto. Le falta este punto. Que era justo aquí en 3. Pero este punto que falta aquí, la verdad es que no es que se haya sacado, se movió. Este punto se movió aquí. A la altura del 1. Esa es la gráfica de la función f. También discontinua, porque para dibujar esto, con ese punto incluido, hay que levantar el lápiz como sea. Miren, estoy dibujando, voy dibujando, llego aquí, estoy obligado a levantar el lápiz, dibujo el punto acá abajo y vuelvo al camino y sigo. ¿Por qué es discontinua? A ver, vamos con las condiciones. Cumple la primera condición. El 2 tiene imagen. ¿Hay algún punto en esta vertical? Sí. 1. La imagen de 2 es 1. La cumple. ¿Cumple la segunda? La función f tiene límite cuando x tiende al 2. Los límites laterales son, a ver, por la izquierda de 2. Por la izquierda de 2, la gráfica, estos puntos se van acercando claramente a ese. Y por la derecha de 2, los puntos, estos puntos de acá, se están acercando claramente al mismo. Sí, hay convergencia. ¿Y cuál es el punto de convergencia? El 3. Tiene límite. Recuerden que el límite no es lo mismo que la imagen. Hay veces que coincide, ¿no? Cuando coincide es porque es continua. Como aquí. ¿No? Aquí la imagen y el límite coinciden, por lo tanto es continuo. Pero aquí no es continuo, entonces algo falla. ¿Pero qué falla? ¿Tiene imagen? Sí. ¿Tiene límite? Sí. Falla la tercera. Tercera condición. Pero el límite de la función cuando x tiende a 2 es distinta a la imagen. El límite me dio 3 y la imagen da 1 y 3 es distinto a 1. Por lo tanto, la función es discontinua. En x igual 2. ¿Ya? Cuando no cumple una condición, cualquiera sea de las tres, la imagen o el límite, o que la imagen no sea igual al límite, esas son las tres condiciones. La función es discontinua. Ya, miren, eso es lo que yo les quería mostrar aquí, en las diapositivas. Trabajé de más, porque en las diapositivas me dio trabajo hacer los gráficos. Bueno, la verdad es que tenía gráfico hecho ya. Pero igual me dio el trabajo hacer las diapositivas. Ya miren, en x igual 0. ¿Por qué casos de discontinuidad? ¿Por qué es discontinua en x igual 0? ¿Dónde está el x igual 0? Aquí. Aquí, esta discontinuidad. ¿Por qué ocurre esta discontinuidad? ¿Qué falla? ¿La imagen? ¿El límite? ¿O que la imagen no es igual al límite? ¿O cuáles fallan? ¿Tiene imagen el 0? No, no es cierto. El 0 no tiene imagen. Esa falla. No tiene imagen el 0. Discontinua. ¿Tiene límite el 0? Profe, pero ya no tiene imagen. ¿Para qué seguimos con la otra? Sí, tiene razón. Si ya no tiene imagen, es discontinua. No hay para qué ver las otras. Pero igual me interesan si son capaces de ver las propiedades aquí, las condiciones. Cumple la segunda condición, porque por la izquierda y la derecha converge a ese punto, al menos 2. No tiene imagen, pero sí tiene límite. Discontinuo en 0. ¿Para qué ver la tercera si no tiene imagen? El mismo gráfico, el mismo, pero en x igual 2. Aquí también es discontinuo. El mismo gráfico, aquí en x igual 2, también es discontinuo. ¿Por qué motivo? A ver. ¿Tiene imagen el 2?
No, tampoco tiene imagen. No hay ninguna vertical en este punto. Sin imagen, discontinuo. ¿Tiene límite la función cuando x tiende al 2? Tampoco. Porque por la izquierda de 2 la gráfica se va al menos infinito y por la derecha de 2 la gráfica se va al más infinito. No, no tiene tampoco límite. No tiene ni imagen ni límite. Aquí esta discontinuidad en 2. Ni imagen ni límite. Miren este otro gráfico. También discontinuo, en menos 2. Aquí en menos 2. ¿Tiene imagen el 2, el menos 2? Sí, este punto C. ¿Y cuál es la imagen? 2 positivo. En esta vertical, en menos 2, se nota poco, pero ahí está el menos 2. ¿Hay un punto en esta vertical? Sí, ese. ¿Cuál? 2. ¿Tiene imagen? Sí, el 2. ¿Tiene límite la función? A ver, vea si converge. A la izquierda de menos 2, esta es la gráfica. Y converge a este punto que falta. Y por la derecha de menos 2, esta es la gráfica, y converge al mismo punto. Si tiene límite, si converge. Converge al 4. Tiene imagen, 2. Tiene límite, 4. Pero no cumple la tercera. La imagen no es igual al límite. ¿Ya? ¿El gráfico que les muestro? Miren, aquí también es discontinua, en 0. ¿Tiene imagen el 0? No, porque falta ese punto. Si hubiera estado relleno, sí, sí tiene imagen, el 0, pero no está relleno, está en blanco, no tiene imagen, discontinua. ¿Tiene límite? Tampoco tiene límite, porque por la izquierda el límite es 0 y por la derecha se va al más infinito. No tiene límite. Así que tampoco no cumple ninguna de las 3 condiciones esta discontinuidad del 0. ¿Ya? Miren, las discontinuidades se clasifican. Las discontinuidades se pueden clasificar en evitables o reparables. Ya, hay discontinuidades que se pueden reparar. Si yo hago algo, yo puedo dejar la función continua. O las discontinuidades se pueden clasificar en inevitables o irreparables. O sea que no, sabe que esta discontinuidad no hay nada que hacer. Va a seguir siendo discontinua para siempre. ¿Cuándo es evitable? Va a ser evitable cuando es posible definir, si que no está definido, o redefinir el f de x0, entre comillas. El f de x0 es la imagen de x0, la imagen, el puntito. Este es el f de x0, el puntito que está aquí. El puntito que aquí justamente falta. ¿Ya? Dice aquí, si es posible definir, si que no está definido, o redefinir, si está mal definido, el puntito ese de la gráfica, en la imagen, de manera apropiada, de tal forma que f quede continua, va a ser evitable. Miren, les muestro los gráficos, miren. Los gráficos que hice en Paint están mejores para entenderlo, yo creo. Vamos a Paint de nuevo. Aquí. Miren. ¿Quién define aquí si la discontinuidad es evitable o inevitable? El f de 2. Este es el que define. Aquí el f de 2 no existe, no está definido, no existe. Ahora, ¿es posible que yo este punto que falta en esta vertical, si yo lo coloco en el lugar apropiado, ¿existe un lugar apropiado donde colocar este f de 2 para que la función quede continua? ¿Sí o no? Este será el lugar apropiado para el punto que falta, el f de 2. Este será el lugar apropiado para agregarlo aquí, por ejemplo, para que f me quede continua. No, ¿no es cierto? Ah, aquí entonces tampoco. Ah, esto es acá arriba. No, está claro que ¿dónde debo agregar este punto que estoy agregando? ¿Dónde lo debo dibujar? Para que la función quede continua aquí. ¿Sí o no? ¿Dónde está la discontinuidad, pues, profe?
produce la discontinuidad. Alguien podrá decir, profe, pero está cambiando la función. Obvio, obvio que la estoy cambiando, si la estoy reparando. Pero la estoy cambiando única y exclusivamente en este punto. Lo demás sigue siendo todo igual. Solamente la estoy reparando ahí donde está la discontinuidad. Mira, esta discontinuidad es evitable, se puede reparar, porque el punto que falta, yo lo agrego ahí donde está en blanco y me queda continua. Este otro gráfico, que también es discontinuo, ¿se puede reparar? El f de 2 es el que soluciona todo. El f de 2, que aquí sí existe, porque aquí está definido, acá. Es posible que si yo este f de 2 lo mueva a otro lugar para que la función me quede continua. ¿Será suficiente? Repito, ¿es posible mover este punto, que ya lo saqué ya, a otra parte para que la función quede continua? Sí, profe, muévelo para acá abajo, ¿eh? ¿Se repara la discontinuidad si yo ese No, punto lo muevo para profe, allá? no se puede. Y si lo agrego ahí, tampoco. Y donde lo mueva, la discontinuidad, donde yo coloque este punto, la discontinuidad va a seguir estando. Inevitable. Y este último, ¿qué creen ustedes? ¿Es evitable o inevitable? Este último caso de discontinuidad. El f2 decide todo. Si no está definido, definirlo en el lugar preciso. Y si está definido, redefinirlo, moverlo. Este punto, ¿existirá alguna posición en esta vertical, cosa que si yo lo muevo para allá, me queda continuo? Sí, ¿no es cierto? Se puede, profe. Yo este punto lo saco de aquí y lo muevo aquí, la función queda continua. Es reparable, se puede reparar. Ya, pero como los gráficos no siempre los van a tener a la vista, miren, ¿quiénes son reparables? El primero y el último, este y este. ¿Y en qué se parecen el primero y el último? Miren, en que los dos sí tienen límite. El primero, este es reparable, porque sí tiene límite, igual que el último. Miren, este también es reparable. También es reparable, porque también tiene límite. Converge. En cambio, el segundo es irreparable. Este es irreparable. Nada que hacer con esta discontinuidad. ¿Y por qué es irreparable? Porque no tiene límite. No converge. Entonces, este salto es imposible solucionarlo. Si tiene límite, porque converge, es fácil. O le agrego el punto ahí, justo ahí en el límite, o lo muevo ahí al límite. Pero aquí nada que hacer, aquí no hay límite. Entonces, irreparable. Eso es lo último que dice la fotocopia. La fotocopia. Se me cayó el panel. La diapositiva. Aquí. Entonces, miren, acá también, ¿quiénes son inevitables? Aquí en los gráficos de esta diapositiva, A y C. ¿Y quién es inevitable? B. ¿Y por qué es inevitable el gráfico B? Porque no tiene límite. En 0, esto sí tiene límite, evitable. Basta que le agregue ese punto. En 2, esto es inevitable, porque no tiene límite. Por la izquierda o por la derecha no tiene límite. El B es inevitable. Y el C, este de aquí, también es evitable. Porque aquí tiene imagen, pero basta que yo la mueva para arriba, al límite, y me queda evitable. Igualo la imagen con el límite y me queda continua. A y C continua, B discontinua. Eso es lo que dice. Ya, entonces, miren, hagamos un ejercicio.
Dice, analizar, vamos a ver como 2 o 3 tipos de ejercicios. Analizar continuidad de funciones en un punto indicado y después analizar continuidad de funciones definidas por tramos, que va a ser la próxima clase. Miren, ejemplos de este tipo. Dice, analizar la continuidad de las siguientes funciones en el punto indicado. Yo quiero ver si esta función f de x igual x cuadrado menos 4x más 3 partido por x cuadrado menos 3x. Quiero ver si es continua en x igual 3. ¿Ya? Dice, en caso de ser discontinua, ¿ya? Va a ser discontinua por si acaso, ¿ya? Porque si es continua no hay nada que hacer, ¿ya? Pero van a ser funciones discontinuas. Entonces usted me tiene que clasificar la discontinuidad. Usted tiene que decir, ¿es discontinua evitable o inevitable? Si es evitable, tiene que repararla, ¿ya? Clasificar la discontinuidad y repararla si es posible. Si no es posible, no se repara. Ya vamos. Así entonces, miren. Sin gráfico. Yo después les voy a mostrar el gráfico, ¿ya? Porque de repente creen, profe, claro, si lo vio en el gráfico, se ve que es evitable porque tiene límite. No, pero esto es sin gráfico. Oh, no le saqué foto. Un momento. De nuevo. Foto. Ya. Esto termina las. Ya es martes. 4:35. Okay. Bien. Acá. Vamos a borrar aquí. Acá. Ya. Para saber si esta función es continua o no, en 3, debe cumplir las 3 condiciones, ¿sí o no? Soluciones 2. Este tipo de ejercicios se hacen así. Solución. Las condiciones, hay que ver las 3 condiciones. Primera condición. El 3 debe tener imagen. Reemplacen la x por 3. A ver, 3 al cuadrado 9, menos 4x, si x vale 3 da 12, más 3. Y abajo, si x vale 3, 3 al cuadrado 9, menos 3x, si x vale 3, 9 también. Lo de siempre. Arriba da 0 y abajo da 0. Este resultado, tratándose de imagen, estoy calculando imagen, no límite, tratándose de imagen, es concluyente. No existe imagen. Así que no cumple la primera condición. Por lo tanto, f es discontinua, porque el 3 no tiene imagen. F es discontinua en x igual 3. En caso de ser discontinua, clasifíquela. ¿Y quién clasifica la discontinuidad como evitable o inevitable? El límite. Porque puede ser discontinua así. No tiene imagen en 3. Puede ser así la situación. Que no tenga imagen, pero sí tiene límite y la puedo reparar. O puede ser así la situación. Que no tenga imagen y tampoco tenga límite. Aquí no converge en torno al 3 claramente la curva. Entonces aquí sería... Entonces el límite decide. ¿Ya? Para clasificar la discontinuidad, para clasificar la discontinuidad, coma, la condición 2 decide. La condición 2, la del límite, decide. Ya, pues vamos con la segunda condición. Segunda condición de la definición. Límite de la función f de x, de la función f de x ya la conocemos. ¿Función cuál es? Límite de la función x cuadrado menos 4x más 3. Límite de la función x cuadrado menos 4x más 3
partido por x cuadrado menos 3x. Cuando x tiende a 3 debe existir. Veamos si existe. Ya, no voy a reemplazar, pues ya reemplacé ya aquí. Me dio 0 partido por 0, que 0 partido por 0. Cuando yo pregunto por límite, el 0 partido por 0 no permite concluir nada. Con respecto a la imagen, sí, no tiene imagen. Pero con respecto al límite, esto no permite concluir. Y recuerden cómo voy a solucionar esta indeterminación. Debo buscar para simplificar x menos 3. O 3 menos x. Así que ahora paso a hacer ejercicio del límite. Calculemos este límite. Voy a factorizar arriba. Y ya sé ya que debo factorizar por x menos 3. Así que sale más fácil buscar el otro paréntesis. ¿Qué números multiplicados dan 3 positivo y sumados menos 4? Sabiendo que uno tiene que ser el menos 3, sale más fácil encontrar el otro que es menos 1. Y abajo voy a factorizar por x, factor común. X factor de x menos 3. Simplifico ese problema y ya miren, si yo reemplazo la x por 3, 3 menos 1, 2. Y abajo, si yo reemplazo la x por 3 aquí, 3. ¿Tiene límite? Sí, sí tiene límite. Luego, la discontinuidad en x igual 3 es evitable. Se trata de esta situación, de esta. No tiene imagen, pero sí límite. ¿Y quién es el límite? 2/3. Por lo tanto, a continuación voy a reparar la discontinuidad. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar un punto. Eso es todo lo que voy a hacer al momento que ahora voy a reparar. Le voy a agregar un punto a la gráfica, a la función. ¿Cuál? Este, ese. No, ese. Y eso se hace así. Miren. Y reparando, así se repara esto. Miren. Colocan f de x igual, abren una llave, y me colocan lo mismo que aquí, que la función haga esto, que la función para cualquier valor de la x lo eleve al cuadrado, menos 4x más 3, todo dividido por x cuadrado menos 3x. Y aquí la condición. Si la x es distinta de 3. O sea, para todos los números, excepto para el 3. Esto. Si x es distinto de 3, o sea, para todos esos números, y para todos esos números, que la función haga esto. Eso y eso. Sin eso. O sea, la estoy dejando igual. Y a continuación le voy a agregar un punto a la gráfica. Voy a exigirle a la función que cuando x valga 3, ese punto que no existía, la imagen, ahora yo quiero que sí exista, y que dé cuánto la función como resultado, 2/3. Y así f queda continua. Aquí la reparé. A la función inicial le agregué un punto, justo ahí en el límite, para que la función quede continua. ¿Quieren que se las grafique? Miren. Vamos a GeoGebra. ¿O quieren ver otra cosa antes? No, vamos a GeoGebra. Yo grafiqué, profe, eso ¿Cómo? yo también lo grafiqué algo como el GeoGebra y me da un gráfico, unas curvas, me da dos curvas. Sí, pues miren, si yo grafico aquí x cuadrado menos 4x más 3, todo dividido por x cuadrado menos 3x. Miren, en 0 también presenta una discontinuidad en 0, pero en 0 es inevitable. Pero estamos hablando entre nosotros, en 3. Claro, aquí, repito, GeoGebra lamentablemente pareciera como que en 3 sí tiene imagen,
aquí. Pero ya saben lo que va a pasar, pues miren. Si yo marco ese punto, me va a decir punto indefinido, miren. Pum, punto indefinido, ¿eh? De nuevo, de nuevo. No existe el punto 3, no, no existe. Es discontinuo aquí en 3, porque ese punto falta. Claro, aquí no se ve que falta, pero ahora cuando yo les pregunte algo en una prueba con gráfico, yo le voy a dibujar un círculo en blanco aquí, ¿eh? Así exageradamente grande para que dejar en claro que falta ese punto. ¿Ya? Así que aquí en 3 discontinua, pero la voy a reparar. Le voy a Profe, agregar un punto, ¿sí? ahí en el chat le mandé, a mí me muestra el puntito, ese que usted está hablando. ¿Y qué función ingresó? Aquí ingresé yo. Sí, pero es que le dije, pues, no es GeoGebra. Ajá. No es GeoGebra el que usé yo. Ah, pero es que aquí no le están entregando las coordenadas del punto. Quizás qué punto es. O sea, lo marcó, pero no le marcó imagen. O sea, es que si le hago zoom, muestra los puntos como lo tiene usted en GeoGebra. Pero yo como que le hice zoom más grande para que se vieran, de hecho se ven los puros 5 creo. Nada más. Sí, puro 5. No, pero aquí en GeoGebra yo estoy dejando en claro aquí que este punto no está, porque lo estoy marcando, sus coordenadas. No es como este punto que sí estaba. Cuando x vale 8, la función da 0,88. Pero cuando x vale 3 no da ningún resultado. Oh, no la solté al 2. Ya, no importa. Cuando uno anda con el pulso malo. Pero no existe el punto 2 comado. Pero repito, sí converge. Por la izquierda y por la derecha converge. Por lo tanto, yo le voy a agregar un punto a esta gráfica, aquí, para que quede continua. Y eso se hace así, mire. Voy a definir la función por tramo, así como se las definía ahí en Paint. Claro que aquí GeoGebra es un poquito distinto. Mire. Si esto funciona así. Si X es distinto de 3, si X es distinto de 3, yo quiero que la función haga como yo la di. Yo quiero que la función haga x cuadrado menos 4x más 3, todo dividido por x cuadrado menos 3x. La gráfica que le acabo de mostrar. Pero ahí no está ese punto, repito, ese punto no existe. Y aquí se lo voy a agregar. Entonces aquí dice, si x es distinto de 3, haga eso. O sea, todo eso que está dibujado ahí, excepto ese punto. Coma, en caso contrario significa esto en el comando si, en caso contrario, o sea, si x es igual a 3, en caso contrario, si x es igual a 3, yo le voy a exigir a la función que me dé resultado 2 tercios. Pum. ¿Ven? Ahí está definido. Si x es distinto de 3, que la función haga como yo se las di. En caso contrario significa lo contrario a esto. O sea que si x igual a 3, que me dé 2 tercios la función como resultado, el límite. Y ahora, si yo pincho aquí en 2, sí me va a dar imagen. Miren, ahí. Oh, la cuestión es achuntarle al 2. ¿Ven? Ay, ¿por qué me dio 0,5? Ah, perdón, era en 3. Con razón, antes no la voy a achuntar. Era en 3 acá. Aquí. ¿Ven? Que ahora sí me da imagen en 3. Antes no me daba imagen, antes me decía punto indefinido. Ahora sí me da imagen. ¿Quién? El límite, el punto que le agregué. ¿Se entendió? Más o menos. Hagamos uno inevitable, uno que sea inevitable. Y después otro evitable para que volvamos a reparar. Ya vamos, miren, vamos a peinar aquí. El 2.
Solución. Las condiciones. Primera condición. Va a ocurrir lo mismo que en el otro. Primera condición. Menos 2 tiene que tener imagen. Menos 2 al cubo, menos 8, más 8. Y abajo, menos 2 al cubo, menos 8. 4x cuadrado. Si reemplazan la x por menos 2 al cuadrado es 4 positivo, por 4, 16 positivo. Y 4x, si x vale menos 2, 4x da menos 8. Lo de siempre, 0 partido por 0. No existe imagen. F discontinua. En x igual menos 2. Entonces, ahora, si es evitable o inevitable, la segunda condición decide. Vamos con la condición del límite. ¿Tiene límite la función? Si tiene, es evitable y la reparo. Si no tiene, es inevitable y nada que hacer. Ya sabemos ya que da 0 partido por 0. ¿Para qué vamos a volver a reemplazar? Así que aquí vamos a buscar al tiro lo que hay que buscar. ¿Qué hay que buscar? X más 2. Porque eso lo decide. Ya, factoricemos. Pero arriba no es llegar y factorizar. Y abajo tampoco. Ya, pues, pero factoricemos entonces con división sintética. Pero tiene que quedar claro que arriba y abajo voy a factorizar por x más 2. Ya lamentablemente los paréntesis, los otros factores que faltan no son obvios. Lo único que sé es que el primero aquí es x cuadrado, para que me dé x cubo. ¿Y qué más? Aquí también. ¿Y qué más los otros? Así que hagamos las divisiones aquí, rapidito, miren. Voy a hacer la división de arriba. Y aquí va a estar la división de abajo. Aquí va a estar la división de arriba. Y aquí va a estar la división de abajo. ¿Se acuerdan de esto? Tienen que acordarse porque van a entrar en la prueba. La división de arriba, la mayor potencia es x cubo. Su número, su coeficiente es un 1. Después no tiene x cuadrado. No tiene x tampoco. Y 8. Y colocan menos 2. Bajan el 1 por menos 2, menos 2. 0 menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2 da 4 positivo. 0 más 4, 4. Y 4 por menos 2, menos 8. 8 menos 8, resto 0 como tiene que ser. Y ahí está la solución. X cuadrado menos 2x más 4. Eso va aquí. La otra división, la de abajo. X cubo, un 1. X cuadrado, 4. X, otro 4. Y falta el número sin X, que no tiene. Por lo tanto, un 0 deben considerarlo. Menos 2 también. Bajan el 1 por menos 2, menos 2. 4 menos 2, 2. 2 por menos 2. 2 por menos 2, menos 4. 4 menos 4, 0. Y 0 por menos 2, 0. 0 más 0, resto en parte de x cuadrado hacia abajo. Así que la solución de esta factorización, el otro factor va a ser x cuadrado más 2x. Ya no tiene número sin x. Eso va acá. Ya, la indeterminación 0 partido por 0, ahí se soluciona. Y ahora reemplazo. Si x vale menos 2 al cuadrado da 4 positivo, menos 2x, si x vale menos 2, menos 2x también da 4 positivo, más otro 4 positivo. Y abajo, menos 2 al cuadrado es 4 positivo, y más 2x.
Si x vale menos 2, 2x da 4 negativo. La suma arriba da 12, abajo la resta da 0. Y recuerden, no ha sido muy común esto, pero yo en las primeras clases del límite, cuando empezamos a usar álgebra en límite, les dije que en un límite, si da 0 exclusivamente abajo, cuando da 0 exclusivamente abajo, no existe el límite. Y como no existe límite, por lo tanto, la discontinuidad en x igual menos 2 es inevitable. Porque no hay límite, no converge. Por lo tanto, la imagen que faltaba, no hay dónde colocarla. No hay ningún punto estratégico donde colocar ese punto para que la curva quede continua, porque no tiene límite. Así que cuando es inevitable, hasta ahí no me llega, pues no se repara. Mire, ¿quieren ver la gráfica? No. Para que se vea que no tiene... Claro, yo si les muestro el gráfico es más fácil darse cuenta que es discontinua y además al tiro, viendo el gráfico al tiro. Pero en forma algebraica, eso es porque, claro, no tiene imagen y tampoco límite. Miren, esta era la función. La función es x cubo más 8, todo dividido por x cubo más 4x cuadrado más 4x, ¿así era? Miren, en 0 también es discontinua y también inevitable en 0. Hay un pedazo de gráfica ahí abajo también. Claramente en menos 2, ¿no es cierto? En menos 2, miren, en menos 2 es claramente inevitable. No tiene límite. No tiene ni imagen, no es continua. Y tampoco tiene límite. Miren la gráfica a la izquierda de menos 2, más infinito. Y a la derecha de menos 2, menos infinito. ¿Dónde voy a colocar el punto en esta vertical? ¿En qué parte de esta vertical coloco un punto y me queda continuo aquí? Inevitable. En 0 también, inevitable. ¿Ya? Un último, que se pueda reparar, para que quede claro cómo se repara, sin gráfico, miren, así. El tercero lo voy a dar yo aquí. A ver, esta función. La función f de x igual... uno facilito, así bien facilito. Sí, para ver el procedimiento, ¿no? ¿De qué se trata? La función f de x igual... Que no sean tan parecidos, sí. Bien facilito. Bien. X cuadrado menos 9, no, menos 1 partido por x menos 1. ¿Dónde creen que voy a analizar la continuidad? ¿En qué valor de la x esto va a traer problemas? En 1, ¿no es cierto? Está diciendo. Ya, miren, así entonces. Primera condición, el 1 debe tener imagen. Pero resulta que 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, y abajo 1 menos 1, 0 también. No existe imagen. F discontinua. En x igual 1. Como no tienen el gráfico a la vista, no saben si es reparable o irreparable. No se sabe si tiene o no tiene un límite. Así, sin ver el gráfico. Así que en forma algebraica eso se hace así. Ahora, segunda condición. Límite decide todo. Veamos si tiene límite la función x cuadrado menos 1 partido por x menos 1 cuando x tiende a 1. Ya 0 partido por 0 no dice nada del límite, nada de nada. Así que a buscar x menos 1 o 1 menos x. Cualquiera de las dos cosas que aparezca es bueno. X menos 1 abajo está a la vista.
y arriba va a aparecer fácilmente cuando yo factorice eso como se tiene que factorizar, como suma por su diferencia. Y ahí apareció el x menos 1. Entonces ahora simplifico, y si ahora yo reemplazo y da 0 exclusivamente abajo, no existe. Ya, 0 partido por 0 no va a volver a dar. Ya, reemplacen, a ver, cuando x vale 1 a 2. Si existe el límite. Luego, la discontinuidad. Ojo. Luego la discontinuidad en x igual 1 es evitable. Y repito, lo único que voy a hacer a continuación es la imagen que no existe aquí, yo la voy a definir en el lugar preciso, porque como sí tiene límite de convergencia, la voy a colocar justo esa imagen que falta en ese punto de convergencia, que es en 2. En el eje Y es a la altura del 2. Eso, pues así, miren. Y reparando f de x igual, que la función se mantenga tal como yo se la di en un principio, si x es distinto de 1, o sea, si x vale 0, haga esto, si x vale 8, haga esto, si x vale menos 20, haga esto, para todos los valores de x, haga esto, como yo se las di. Pero distinto de 1. Y cuando x valga 1, exclusivamente 1, yo le voy a exigir una función que me dé resultado 2, para rellenar el punto justo ahí para que la función quede continua. Y no cuesta nada graficar esto, para que vean. Ya, así se repara. Miren, vamos a GeoGebra. Primero les voy a graficar la función original, inicial. La función es x cuadrado menos 1, todo dividido por x menos 1. Claro, va a aparecer ahí como que la función fuese continua, pero insisto, este punto no existe. El 1 no tiene imagen, porque yo voy a pinchar aquí y va a decir punto indefinido. De nuevo, punto indefinido. Punto. La imagen de 1 no es 2. El 1 no tiene imagen, indefinido, pero sí tiene el límite. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a mantener la función, pero le voy a agregar un punto. ¿Cuál? Ese. Que cuando x valga 1, le voy a exigir una función que me dé 2. Y eso se hace por tramos, así como les mostré. Claro, aquí en GeoGebra es un poquito distinto. Si x es distinto de 1, coma, yo quiero que la función haga esto. X cuadrado menos 1, todo dividido por x menos 1. Coma. En caso contrario, o sea, cuando x sea igual a 1, eso significa en caso contrario, cuando x sea igual a 1, yo quiero exigir a la función que me dé resultado 2. Enter. ¿Ven? F de x igual a x cuadrado menos 1 partido por x mismo si x distinto de 1. Y si x igual a 1, 2. Y ahora si yo pincho aquí, sí me va a dar imagen. Porque se la acabo de agregar, el 1,2. Y me queda continua toda la curva. Ya, ese va a ser un tipo de pregunta de la prueba. A ver por qué es discontinua, si tiene imagen, si no tiene imagen, si tiene o no tiene límite, si la imagen es igual al límite, no sé. Preguntas así. Y falta después lo que vamos a ver la próxima clase. Y vamos a terminar la materia con eso. Ya, pretendo correr la prueba, una clase. Nosotros tenemos la prueba el día 4 de mayo. Martes. Claro, yo pretendo hacerla el 6 de mayo. No, perdón, el 7 de mayo, el viernes. La clase siguiente. Porque quiero que queden 2 clases completas para hacer ejercicio.
Ya en la próxima clase yo termino la materia, el viernes. Entonces, una pura clase el lunes, dejemos 2 clases para hacer ejercicio. ¿Ya? Hacemos ejercicios de límite otra vez, de gráficos, de tabla y de continuidad, de todo un poco en la clase del lunes y martes. Y el viernes hacemos la prueba mejor. Ya, yo le voy a cambiar la fecha, o me recuerdan el viernes para cambiar la fecha. Ya, Ya, profe, buena. listo pues. Vamos a detener la grabación.